seems to me, 'cause you've been gone. Muy buenas, sí, como siempre, en movimiento. Bueno, hoy traemos un nuevo formato de vídeo, que es básicamente una mesa redonda entre varios de los profesionales que estamos en ese movimiento. No estamos todos los que somos, pero bueno, hemos querido hacer una pequeña reunión precisamente para hablar de diferentes temas que nos habéis estado preguntando por redes, que creemos que pueden aportaros, ayudaros y ser interesantes. Luego también comentaros que dentro de muy poquito vamos a estar el equipo, vamos a intentar al completo haciendo una charla en Madrid, anunciaremos fechas, por si os interesa, pues que no faltéis y os animamos a que estéis por ahí viéndonos. Y bueno, hoy el tema principal, después de este pequeño spam, va a ser hablar sobre competencias profesionales, sobre cómo está un poco el ámbito de la regulación profesional en diferentes profesiones y sobre todo sobre lo que nos preguntáis mucho o cuestión de gente que a lo mejor tiene 18, 19 años, está saliendo ha acabado bachiller para empezar la carrera, incluso gente que ha descubierto el fitness, ha hecho del fitness su profesión y está ahora precisamente sacándose pues una carrera universitaria. Vamos a hablaros un poco de nuestra experiencia, de la realidad que vivimos a nivel de fitness, a nivel de profesional, de pues un poco transmitiros nuestra experiencia y bueno, sobre todo aquí que a mí, que somos muchas veces los que llevamos más tiempo en redes sociales, nos suelen preguntar, sobre todo a ti, Quique, el tema del entrenamiento, ¿no? La nutrición, lo que viene a ser el entrenamiento, la fisioterapia, qué hacer, qué carrera escoger, qué sueles tú comentar o qué te suelen preguntar. Pues a ver, siempre es eso justamente, o cuando acaban bachillerato o cuando vienen de otra formación tipo TAFA, que o bien ya les empieza a traer más la rama de salud o rehabilitación y que si hacen fisioterapia, si hacen una doble carrera luego, si hacen solo INEF. Entonces, bueno, siempre les digo que va a depender mucho del objetivo que tengan principal. Si lo que más le atrae es el entrenamiento en sí, ya sea grupal, típico 1 a 1, entrenamiento personal, de equipo, ya sea fútbol, baloncesto, de cualquier tipo, pues siempre va a ser más lógico que tienen por entrenamiento personal. Si tienen un concepto más de salud o que les gusta más esa vuelta a la vida diaria o a la vida deportiva en la fase de redactación, ¿no? Lo que pasa es que ahora está un poco, en la figura del redactador está un poco en medio entre fisio y entrenador o licenciado o bueno, graduado ya quizás el deporte. Entonces, que decida un poco qué es lo que más le atrae o qué es lo que más le guste y de ahí decidir. Lo ideal, por supuesto, sobre todo si quieres estar desde el principio hasta el final de todo este proceso, sería tener ambas cosas a nivel legal, pero por especializarse lo máximo posible, pues decidir un poco con uno mismo lo que más le llene, lo que más le guste y de ahí ya tirar para un lado o para otro. Esa doble titulación, o por ejemplo, lo que intentamos nosotros desde ese movimiento, que es trabajar a nivel multidisciplinar. Por ejemplo, muchos entrenadores tendréis problemas a nivel de gente que os viene con patología y a lo mejor no tenéis la posibilidad de trabajar con mano de fisioterapeutas. No es el caso de, por ejemplo, a lo mejor Tomás o Agus, pero bueno, contaros antes de que conformáramos el movimiento cuál era vuestra forma de trabajar o cómo más o menos intentabais salir adelante y cómo veis la realidad profesional dentro de vuestros márgenes, dentro del mundo de la preparación física, el entrenamiento, ya que estáis precisamente acabando el proyecto de carrera, ¿no? De graduaros. Correcto. Uno de los mayores problemas, de los hándicaps que siempre hemos tenido es que, obviamente, como estábamos diciendo, una persona nunca puede saber de todo, ¿no? Entonces esta labor de equipo lo que facilita muchísimo, al fin y al cabo, es la concreción de objetivos, el trabajo en sí. No es lo mismo estar tú solo, enfrentarte tú solo a esa realidad, que contar con un equipo de fisioterapeutas, de nutricionistas, ¿no? En el que siempre puedes derivar el trabajo y abarcar esa salud aplicada de una forma mucho más beneficiosa, ¿no? Al final, cuando hablamos de salud tenemos que tener en cuenta un montón de factores, no solo el entrenamiento, que es nuestro caso, no solo la fisioterapia en su caso o la nutrición, sino que todas las personas que vienen buscando una mejora en su salud, en el aspecto que sea, hay que tratarlos con una multidisciplinaridad, porque al final están condicionados por muchas cosas. No solo vienen condicionados físicamente, sino también en su entorno, en lo social, psicológicamente. O sea, cada uno de nosotros debe saber mucho en su ámbito, incluso un poquito en lo de los demás, con las limitaciones que podemos tener, pero contar con un equipo que se especializa en abarcar
todas esas cuestiones que afectan a esta persona para darle un mejor servicio, sin duda es la mejor opción. Claro. Además, esto ha sido siempre la realidad también en el ámbito de la nutrición, que es lo que seguramente todos nos hemos encontrado. Yo mismo he vivido de mi experiencia como preparador físico, cuando empecé en el mundo del entrenamiento, gente que me pedía dietas, que me pedía recomendaciones nutricionales, muchas veces incluso me veía obligado a tener que forzar a hacerlas porque no contaba con la ayuda de otro profesional, o directamente porque no querían o pagar a otra profesional o irse con otro profesional. ¿Cuál es la realidad vosotros como nutricionistas, tú que estás sacando el grado, de la nutrición hoy en día en este país? Claro, yo creo que hoy en día se avanza un poco porque antiguamente, por ejemplo, cualquier monito de gimnasio, cualquier persona que hubiera hecho un curso un fin de semana o 2 fines de semana, se consideraba que estaba capacitado para poner dieta en cierto modo, incluso personas sin titulación que estuvieran fuertes, por decirlo así. Y hoy en día sí es verdad que está un poco más controlado y las personas que están capacitadas para este tipo de labor son los técnicos superiores en dietética y los graduados en nutrición. Para mí, yo creo que es un requisito indispensable el hecho de tener una titulación. Eso no quiere decir que una persona pueda saber más o menos siendo economista o albañil del mundo de la nutrición, pero creo que la titulación es necesaria para poder ejercer. Y en España hoy en día, aunque es verdad que va mejorando, pero... Sí, bueno, va mejorando, pero todavía no es suficiente porque somos todavía el único país a nivel europeo que no estamos incluidos los dietistas nutricionistas en la sanidad pública. Y por tanto estas competencias recaen o derivan en profesionales sanitarios que no están cualificados para ello. Y por tanto vemos cuando se sacan las dietas de cajón que no están nada individualizados, y también vemos que se va propagando mitos. Y también creo que es importante mencionar que cuando salimos de la carrera es muy importante, ya tenemos esa base, ese grado, y es muy importante especializarse, porque al final, además de que está muy mal estructurado la carrera de nutrición, hay que seguir formándose, seguir especializándose y seguir actualizándose lo máximo posible. Además, yo creo que a nivel nutricional uno de los grandes hándicaps es precisamente no solo que no estéis en el ámbito de la salud, sino que no aparezcáis tampoco en el ámbito educativo. O sea, que se dé esa base, muchas veces ya no solo sea a los niños, porque los niños al final hacen caso de los padres y hacen un poco caso de la sociedad en la que nos movemos, pero precisamente que no se eduque a los padres de partida y que no se hagan de manera semanal, incluso tengan horas en las que pues, los padres, dentro igual que se hacen asociación de padres para no sé cuánto, para atletismo, para tal, pues no se hagan ese tipo de involucraciones, ¿no? A nivel pues, educativo dentro de la nutrición, ¿no? y que estuvierais también amparados dentro del ámbito educativo, ¿verdad? Yo creo que igual que existe una asignatura que en mi opinión también está infravalorada, como es la educación física, debería haber otra asignatura que debería ser educación nutricional. Sin duda. Además que, y lo que tú has comentado para los padres, pero es verdad lo que ha dicho mi compañera Ana, que uno de los problemas es que al no encontrarnos dentro de la sanidad pública, los mitos se siguen perpetuando. Claro. Si entráramos dentro de esa sanidad, los mitos dejarían de llevarse, los padres aprenderían más educación nutricional y por tanto le enseñarían a sus hijos ese tipo de cosas. Claro, debería de pasar. Y por ejemplo, María Eugenia, dentro del contexto de persona que ha terminado no hace mucho la carrera, que estás un poco empezando, que hace poquito tiempo empezaste a trabajar con nosotros en ese movimiento, ¿cuál es tu perspectiva? No solo en el plano de la fisioterapia, sino muchas veces lo que la gente nos pregunta precisamente, que es ¿dónde acaba el fisio? ¿Empieza el entrenador? ¿Cómo ves tú toda esta situación? Ya que además hace poco pues terminaste, quisiste un poco empezar a nivel personal a trabajar de manera privada. ¿Cuál es tu situación y cómo ves un poco la profesión? Es un poco complicado porque nosotros pues sabemos, vale, la camilla es el fisio, pero luego cuando quieres otra cosa más, ¿a quién acude? Yo aquí, bueno, pues sí es verdad que he tenido la suerte, pues con Tomás y con algunos entrenadores, pues de ir, ellos también me han ayudado, es preguntarles, saber hasta dónde llega lo de cada uno. El problema es que tampoco tenemos especialidades, tú puedes hacer un posgrado, puedes hacer cursos, pero los fisios realmente o te formas de otra manera o no hay especialidad, tú no eres un fisio deportivo, no eres... Es una cosa que también está un poco en el aire, entonces es un poco complicado.
es ir formándote en un sitio, en otro, y sobre todo saber hasta dónde puedes llegar tú y pedir consejos a los que de verdad han estudiado eso. Claro, yo creo que se pierde un poco a nivel de competencia muchas veces lo que podemos o no podemos, y sobre todo que la imagen está un poco desdibujada a nivel de lo que hacemos. El otro día precisamente escuchaba en una charla muy interesante que realmente el trabajo de entrenadores y fisioterapeutas en una población que cada vez es más sedentaria y tiene patología respecto a los patrones de movimiento debería de ser simplemente la de buscar la calidad de movimiento, y no solo a lo mejor que nuestro trabajo acabase en una mísera camilla, porque nosotros parece que los cadáveres que tratamos, suena duro pero es así, no se van a mover de la camilla, y luego la realidad es que salen andando por la puerta, y si no saben andar, no saben sentarse, no saben... Entonces ahí es un poco la lucha o la criba que yo soy diplomado de educación física, en su momento pues me acabé graduando en CAF por tema de competencia profesional y porque por ley pues al final están pidiendo otro título más. Pero sí que es verdad que parece que los fisios solo podemos tratar el sistema musculoesquelético o estructura a nivel neural, tal, y fin, y no hay un paso previo, ¿no? Y entonces es el entrenador que no sabe muchas veces de patología, porque no se le mete fisiopatología en la carrera, el que se tiene que ocupar de reeducar o trabajar su control motor, cuando al final ambas situaciones yo creo que convergen, ¿no? O deberían de converger. Ahí, por ejemplo, un ejemplo sería la figura del redactador, ¿no? Es una figura que se encuentra entre dos aguas, entre el campo de la fisioterapia y el campo de nuestro, ¿no? De CAF. Entonces, el tener claro a qué quiere dedicarse esa persona, como anteriormente ha comentado mi compañero, y a partir de ahí poder especializarse en un campo más rehabilitador, pues sería más, como bien ha dicho mi compañera, a partir de la fisioterapia no hay ninguna especialidad en sí. Entonces sería más una decisión personal a partir de la cual ya tú... Sí, pero sí que es cierto que aunque las dos carreras son muy jóvenes, en CAFID, el deporte, como queramos llamarlo, sí que hay muchas universidades ya que te dan un itinerario a seguir para especializarte, ¿vale? Que los dos últimos años, un año y pico, sí que tienes de salud, gestión, alto rendimiento, entonces ahí sí que te dan un poco más de herramientas. Fisioterapia, todos hacen lo mismo. Correcto, sí, todos. Entonces le puedes poner más ganas a una asignatura u otra, ¿no? Pero al final o te guste más una cosa que otra, pero es lo que decía María Eugenia, si a ti te gusta neurología tienes que hacerte un máster, un posgrado, 20 cursos, si te gusta miofacial otro curso, si te gusta deportiva otro curso. El entrenador sí que está un poco ahí más libre. También es cierto que la regulación del entrenador está por debajo de la de fisioterapia, que sí que está un poco más resguardada por ley, aunque sigue habiendo ahí algunas cositas. Entonces, bueno, sí que a lo mejor habría que centrarse más en un trabajo de lo que hasta yo no entiendo que otra persona me ayude, como ha dicho la compañera, que habéis dicho vosotros, el trabajo multidisciplinar, y que ahí será mucho más fácil de no querer siempre nosotros ver yo hago todo, o yo le tengo la camilla, pero luego también le hago una especie de entrenamiento. Es imposible realmente. Claro, lo más fácil sería tener siempre un equipo, o por lo menos alguien que pueda echarnos una mano, aunque no esté trabajando en nuestro mismo lugar. Así. No, además aparte de hacerse más ameno, es que realmente no podemos albergar todo el conocimiento ni podemos pretenderlo. Y sí que es verdad que cuando acabas la carrera, lo que yo creo que muchas veces no enfocan es realmente a los fisios en la práctica clínica, es decir, a cómo atender diferentes tipos de casos, qué es lo que te va a pasar, que te va a venir desde una abuela a un señor de 20 años, a un deportista de élite, a tal, y a los entrenadores es un poco el camino desvirtuado de... Parece que solo existe el mundo de la pedagogía o el mundo del rendimiento. Correcto. Y en ese marco intermedio es donde realmente está toda la población, donde está 80%. Todo el seco a nivel de cliente y donde realmente interesaría actuar. ¿Qué pasa? Que esa población, que cada vez es más sedentaria, más patológica, más medicada, pues no tenemos una respuesta para atenderla. Y entonces ahí es cuando se crea siempre el vacío existencial de ¿y ahora entonces para qué? ¿O quién atiende a quién? Entonces yo creo que el proceso de autocrítica que realmente debemos de hacer, por supuesto, debería empezar desde el cambio de las universidades, en el planteamiento de cómo tienen que salir los alumnos o con qué guía, o por lo menos orientarles. Y luego a nivel de estudio de posgrado, sí que es verdad que existe una laguna, yo creo que muchas veces realista, de lo que te ofrecen en el posgrado, que tú sales con unas expectativas y cuando acabas el posgrado pues te quedas con algunas herramientas que sí sirven, pero sigues pues teniendo la sensación de tener que seguirte formando y formando,
para que al final no te den unas nociones básicas de, por ejemplo, si tenemos una persona hipertensa, diabético, con sobrepeso, con tal, vale, pues con esta persona, aunque a mí no me gustan los protocolos y no sé de usarlos, pues por lo menos estos criterios de intervención. Ya seamos nutricionistas, que tenéis que saber sobre ese tipo de qué medicación tiene, que no tenga interacción con los alimentos, eso es. En otros países como Estados Unidos está claro que se regula a través de las ECM o organizaciones a nivel de medicina deportiva, y nosotros estamos un poco, pues bueno, a veces tirando los trastos a la cabeza. Yo creo que el COLEF con el colegio de fisios, los nutris entre tal, y al final pues pasa lo de siempre, ¿no? Que la persona queda desamparada, queda un poco pues sin creer a ningún ente profesional, y al final es de lo que se trata. Y yo creo, y también quería que transportásemos a toda la gente que nos sigue, bueno, que estamos ahí gracias y creciendo gracias a vosotros, pero sobre todo transportarle la idea de todo lo que cuesta este proceso. ¿Sabes? Porque yo creo que cuando la gente nos pregunta, a mí me gusta ser muy realista de, joder, es que me gustaría estar donde estáis vosotros, y nosotros no estamos en ningún lado, estamos intentando salir adelante. Desde las redes sociales siempre se ve solo una parte parcial, no se ve todo el trabajo que hay por detrás, ni pretendemos que lo veáis porque bueno, son horas y horas, pero sí contar la realidad de que es difícil, o sea, es difícil sacar tiempo para estudiar, difícil tiempo para trabajar, difícil tiempo para tener vida, para tener interacción social entre nosotros, ¿no? Es duro, o sea, yo creo que todos los que estamos, sobre todo los que conformamos este grupo, que no solo somos un grupo de trabajo, sino un grupo de investigación en sí, pues implicamos y sacrificamos mucho tiempo de vida, ¿no? Yo creo que hablo por todos, pero bueno, si queréis un poco extrapolar vuestras sensaciones y vuestra experiencia profesional. Claro, a lo mejor yo, por ejemplo, lo que se ve en nuestras redes sociales más cotidianamente, que es a lo mejor una infografía que parece un trozo de papel o de artículo, lo que sea, lleva muchas horas de trabajo, porque cualquier infografía lleva mínimo 1 o 2 estudios que te tienes que leer, que tienes que comprenderlo, que tienes que valorar el tipo de estudio que es. Relacionarlo entre ellos, mira que no haya otro tipo de estudios contradictorios para tú sacar unas conclusiones. Entonces la verdad es que cuesta, y así ocurre con cualquier cosa. Llegar a ser un profesional competente es difícil, Claro. no es fácil. Claro. La realidad a día de hoy, pues bueno, es que poco a poco es verdad que en España se ponen muchas trabas, sobre todo a lo que son los autónomos, ¿no? O jóvenes emprendedores, pero bueno, sí que es verdad que esforzándose mucho y haciendo las cosas con ilusión se sacan. Ahora, yo creo que el mensaje es claro, ¿no? Para la persona que un poco busque por dónde orientar su futuro profesional, tiene que ser al final lo que más te motive, ¿no? En tu diario. Yo creo que eso es lo más básico, pero que muchas veces incumplimos, que empezamos a estudiar empresariales y a lo mejor no te gusta hacer empresariales ni ADE. Entonces nosotros sí que es verdad que creo que todos los que hemos formado este grupo somos gente muy entusiasta con nuestra profesión y con lo que hacemos, y luego también es muchísimo más fácil. Yo creo que formando un equipo es todo mucho más llevadero, ¿no? No sé si queréis añadir algo más a nivel de competencia, sobre todo, por ejemplo, los entrenadores, en cuanto a toda muchas veces las falsas recomendaciones que se hacen, o que todo el mundo también es recomendador de ejercicio, ¿no? Pasa un poco como lo que ha dicho mi compañero Manu, ¿no? Igual que más todavía si cabe, cuando vemos una persona que está fuerte, automáticamente parece que ya tiene licencia para prescribir actividad física, perdón, y nada más lejos de la realidad. O sea, la base siempre debe de ser la certificación, y a partir de ahí una especialización. Eso es. Igualmente en la propia certificación hay carencias. Por ejemplo, a nosotros no se nos enseña una valoración tan exhaustiva, por ejemplo, como las que ellos pueden tener. Por ejemplo. O sea, nosotros estamos limitados ya de por sí por nuestros estudios base. Sí, claro. De ahí la necesidad de combinación y de trabajo en equipo. Entonces, claro, te viene una persona limitada, y como tú no sabes valorar de forma tan exhaustiva como si lo harían ellos, pues no puedes prescribir tampoco una secuencia de ejercicios o protocolos para de verdad que mejore. Exactamente. Entonces ahí sí nos tenemos que apoyar nosotros como grupo, y eso me parece lo más atractivo que hay. Claro, al final es converger, ¿no? Y aprender unos de otros, y es también la grandísima ventaja de tener un equipo como el nuestro, como equipos multidisciplinares que cada vez hay más, por suerte,
pero realmente para que sea multidisciplinar en las diferentes áreas es yo pudiendo hablar con los entrenadores cuando yo ya paso un proceso de estado agudo en el que recupero una lesión y que él entienda cómo tiene que pautar el ejercicio para que la recuperación del tejido sea de manera óptima, para que el control de la persona pues no aparezca el dolor, no aparezca la inseguridad del movimiento, y tiene que ser siempre en esa dirección constante, o incluso nosotros entrenadores con nutricionistas, constante conversación. O sea, ahora también está como muy de moda el utilizar multidisciplinar y luego te das cuenta que no hay equipo. Ahí la palabra multidisciplinar, pero el equipo no existe. O sea, el equipo también es la constante conversación, ¿no? Integración de información sobre un cliente, ¿no? Que es tan importante. Pues bueno, llevamos un ratito hablando. Yo creo que si estos temas pues a la gente le interesa, que nos pregunten dudas y podemos incluso lanzar otros episodios de Mesa Redonda. Es un placer teneros aquí en el estudio, espero veros muy pronto y nada, seguiremos hablando, dejadnos comentarios, por supuesto si le podéis dar a like se agradece mucho y nos vemos en próximos vídeos. Getting old. I'm getting old. I'm getting over. I got to get over. Moving on.